Saludos desde la frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Uno de los papeles que te dejan asumir en Leyenda de los Cinco Anillos cuando ya superas tu ansia de ser un samurái cortacabezas o un cortesano metiche es el de la magistratura. Los magistrados son un papel importantísimo en la sociedad rokuganesa, pero para desempeñar bien el papel a veces es necesario entender bastantes cosas, como el orden social, del que ya hemos hablado, o el sistema de justicia que hay en este universo. Vamos a intentar que este programa del Gaijin en Rokugan aclare estos puntos si estás pensando poner en tu crónica un magistrado, que los personajes usen este cargo o crear crónicas de investigación. Ni que decir tiene que los Kitsuki del clan del dragón son una familia especialmente dedicada y dotada por su propia escuela a la magistratura, pero no por ello otros clanes no pueden desempeñar estos papeles acorde a las leyes y características que tienen en Rokugan. Simplemente lo desempeñarán de forma distinta. Hay desde verdaderos investigadores holmesianos al estilo de los Kitsuki hasta Justicar, cazadores de recompensas, los magistrados Esmeralda y otros que tienen en sus manos el principio de justicia medieval que exige en este imperio. Vamos a adentrarnos un poco más, a ver qué nos depara este aspecto de la sociedad rokuganesa. Afilad las katanas, preparad vuestros hechizos, que empezamos. Amanece, gracias sean dadas a Amaterasu. Cuando te adentras en las tierras rokuganesas, te das cuenta de que no todo depende del filo de una katana. Bueno, normalmente sí, en cuanto estás en las partes más salvajes del imperio. Nunca he sido de quedarme mucho tiempo en un solo sitio, y de pronto, en medio de un camino, te rodean unos cuantos desarrapados y, claro, corre la sangre, relucen los filos, y la noche se puebla de gritos. Menos mal que tengo buenos guardaespaldas. Y he empezado a tomar lecciones de esto de llevar una espada. Solo puedo dar una opinión ahora mismo. Pesan mucho y cansan mucho los brazos, pero eso poco a poco irá cambiando. La cuestión es que, como persona curiosa y observadora que soy, tengo que decir que el sistema de justicia rokugani es curioso, cuando poco. Yo que siempre he sido un poco díscolo en mis tiempos y provocado la aparición de las fuerzas de la ley en cuanto decido divertirme de verdad, confieso que en Rokugan no lo haría. O al menos no como lo hacen ellos, claro. Además de que en esta sociedad soy algo menos que un paria y algo ligeramente más que una persona. Gracias a su misericordia. Ya sabéis, recelos por aquí, recelos por allá. A lo que iba. El sistema judicial rokuganí se remonta antes de la caída de los kami. Después, con la llegada de estos, se instauró otro orden de justicia, sobre todo enfocado a la aparición de las clases guerreras. Pero la justicia al nivel del campesino siguió siendo más o menos igual. Me han contado que uno de los mayores adelantos fue la imposición del corpus legal universal en la llamada época Saibankan, que recibe el nombre de un juez, curiosamente del clan Escorpión, que pudo imponer una forma más coherente de justicia. Anteriormente ya hubo algunas prohibiciones marcadas, como que en este mundo donde se puede hablar con los espíritus, estos no podían ser testigos ni de su propio crimen ni de otros,
ya que el propio invocador puede tener poder sobre ellos. Al parecer ocurrió un pequeño asunto en el que estuvieron mezclados los Kitsu, especialistas en este tipo de magia. Además, invocar a los elementos tampoco es práctico, no entienden el mundo igual que los humanos, ni los rokuganeses. La cuestión es que este sistema legal se fundamenta en los jueces y los magistrados y el orden divino. Desde los plebeyos al más alto de todos, que es el campeón Esmeralda, existe un escalafón de la ley, y el juez último es el emperador, del cual emana ese poder. Si lo viéramos de abajo arriba, encontraríamos que los primeros guardianes del orden son los llamados Doshin, que son agentes de la ley entre los Heimin. Principalmente vigilan las leyes que tienen que ver con robos, hurtos y algunos altercados menores. Todo lo que implique un delito mayor que tenga que ver con la violencia y el asesinato ya es jurisdicción de los samurái. Los Doshin muchas veces tienen otra dedicación como campesino o artesano y solo asumen el rol cuando es necesario entre sus congéneres. Dependen e informan a los Yoriki, los ayudantes de los magistrados locales, siendo así parte de la red de inteligencia del clan. El Yoriki, por su lado, puede ser samurái o ji-samurái y realiza tareas para el magistrado, sobre todo de investigación, y recabando informes que darle posteriormente. Pueden dictar algunas penas e incluso ejecuciones, pero, como todo en Rokugan, solo aquellos de igual o menor estatus social. Todo lo demás deberá ser referido a su superior. Los magistrados del clan, nombrados directamente por el campeón, tienen todas las tierras de dicho clan como territorio efectivo bajo su responsabilidad. Recaban la información de los Doshin y Yoriki, muchas veces se organizan por provincias dentro del territorio del propio clan, y reparten justicia, investigan, enjuician y castigan. Sobre todo castigan. Si el delito en cuestión implica a otro clan, pueden invitar a un magistrado de aquel para coordinar los esfuerzos legales. En un caso casi utópico, pues ya os he contado que los rokuganes se suelen recelar de todo y entre clanes no es una excepción, de hecho es la norma. Por encima de esos magistrados de clan están los magistrados Esmeralda, directamente bajo el mandato del campeón Esmeralda, y su ámbito de actuación implica todo el imperio. Pero no en delitos menores, sino en aquellos que tengan como objeto el mismo imperio: traición, crímenes contra el emperador, tierras sombrías y actividades blasfemas como la práctica de Mao y otras cosas. Un magistrado local no debería verse interferido por una Esmeralda en esclarecer un delito de sangre, a menos que ello implique el imperio de alguna manera, que el asesino haya pasado por varios territorios de otros clanes o que tenga que ver con la magia. Hablando de la magia, además existe el cargo de magistrado de Jade, que depende del campeón de Jade y cuyos poderes son idénticos a los del campeón Esmeralda, salvo que se dedican a investigar la comisión de delitos que tienen que ver directamente con la hechicería. Están más especializados. Como agentes del emperador, los magistrados Esmeralda tienen el deber de informar a los locales de la comisión de delitos menores para que se hagan cargo. Pero otro de sus deberes es el de supervisar la recaudación de impuestos, aranceles imperiales, etc., además de expedir documentos de viaje por el imperio, puesto que los rokuganeses no son libres de moverse por todo el territorio sin una buena razón. Además deben proteger a los dignatarios de visita. Esos, junto a informar al campeón Esmeralda, son los deberes de los magistrados Esmeralda, haciendo así que su presencia no altere el curso de la justicia, salvo en los casos establecidos que recaigan en su jurisdicción. Claro que esto rara vez se compra a rajatabla. Un magistrado local que se vea desbordado y sepa de la presencia de un magistrado Esmeralda puede solicitar ayuda. Que se le conceda o no, ya es otro asunto. Claro que también tienen algunas restricciones, no todo va a ser coger el mon Esmeralda y salir a repartir justicia alegremente en forma de katanazos, y menos en un imperio como este, donde siempre hay alguien con un estatus mayor o una mayor influencia.
Dichas restricciones se aplican a no hacer patrullas legales de poca importancia, por grande que sea su sed de justicia, ya que no sería propio de un magistrado esmeralda actuar como un patrullero, ni intervenir en problemas de un ámbito limitado, salvo que tenga mayores implicaciones. Deben ocuparse de ello las autoridades locales. Tampoco pueden autorizar disputas de sangre. Eso es algo que solo atañe al clan en cuestión. De hecho, es el daimyo quien se debe ocupar y autorizar o no. Además, tampoco pueden aceptar regalos ni dinero por hacer su trabajo. ¡Qué pena! Eso está mal visto en todas partes, ciertamente. Sin embargo, también tienen una serie de derechos y capacidades que los distingue de otros magistrados. Tienen el derecho del interrogatorio, pudiendo detener e interrogar a cualquier samurái o persona, o semipersona, de estatus inferior, siempre que se les descubra la comisión de un delito, por supuesto. Al que acompaña además el derecho de sentencia, cuando se tiene claro el veredicto, aunque se puede delegar la sentencia en sí en un magistrado local. Las sentencias suelen ir desde la muerte por decapitación para samuráis y por horca a los demás, a la muerte de toda la familia del delincuente y otras medidas como el cepo, los azotes, un samurái prefiere que lo maten antes de ser azotado, o una multa que será remitida al campeón esmeralda. La piedad no está en este vocabulario. Todo lo que hay es deber, honor y sangre. Encantador. Cuando quieren interrogar a alguien de rango superior, les hace falta una orden de comparecencia, porque para cada cosa hay un lugar y un lugar para cada cosa, y eso se aplica, por supuesto, a las personas y semipersonas de Rakugan. Un magistrado esmeralda no podrá pedir la comparecencia ni arrestar a un samurái de mayor rango. El escalafón es el escalafón. Para ello necesitará una orden de comparecencia donde se detalle el crimen del que se le acusa y deberá ir firmada por el campeón esmeralda, el daimyo del clan, el gobernador de la ciudad o el jefe de los magistrados locales, en función de la importancia de la orden. El derecho a informes previos por el que un gobernador de región o daimyo debe informar a un magistrado que se halle en sus tierras del movimiento de tropas que realice con al menos de un día de antelación también existe, aunque no siempre se realiza. Por lo que me han contado, a veces se evita no informar, sino saberse que el magistrado está ahí para mantener el secretismo de las operaciones. También existe el derecho a liderar tropas, que permite al magistrado esmeralda comandar las tropas necesarias bajo el auspicio de la autoridad del campeón esmeralda. Por supuesto, siempre que la situación lo requiera, ya que tiene que avisar al daimyo regional. La burocracia es la burocracia aquí y en Otosanuchi. El derecho de reclutamiento imperial permite solicitar al campeón esmeralda utilizar tropas de las legiones imperiales para alguna labor en concreta. Grande tiene que ser la amenaza, es un asunto muy serio y debe hacerse en caso únicamente de riesgo extremo para el imperio. También tienen el derecho a la investigación privada, que les permite imponer su investigación sobre la de un magistrado menor, haciendo que éste cierre a su vez su propia investigación al momento y primando sobre él. Claro que para ello debe dar una orden de investigación privada que hará que el otro magistrado detenga la investigación, explicándose el día que la escribe el crimen y detallar por qué tiene primacía de investigación. No nos libramos del papeleo. El derecho a autorizar viajes permite a los magistrados extender visas para viajar entre los territorios de distintos clanes, aunque suele ser cuestión de cortesía averiguar si ya se han denegado anteriormente por las autoridades locales. Todo es cuestión de cortesía. En cuanto a los crímenes y su consideración en Rokugan, bueno, hay varios niveles. Los más leves son aquellos que son cometidos por pequeños samuráis contra individuos de estatus social inferior o plebeyos directamente. Asalto, lesiones, daño injustificado de un plebeyo,
daños materiales o pequeños robos o contrabando. Simplemente disculpándose en el caso de los samurái podría arreglarse el entuerto. No es lo mismo en el caso de los plebeyos, claro, donde las penas siempre son mucho más duras. Un magistrado habitual no hará una investigación en caso de agresión de un samurái a un plebeyo, salvo que dichos plebeyos sean protegidos activos de un señor samurái de estatus mayor o con gran influencia. Los delitos importantes, por su lado, son aquellos que no llegan a delito grave, pero sigue considerándose una ofensa. Esto puede incluir ciertos asesinatos o asaltos injustificados a otro samurái, como consecuencia de lesiones graves, robos, contrabando de productos prohibidos, crímenes contra la propiedad, escapar de la custodia legal o participar en un duelo no autorizado, e incluso transgredir un duelo de primera sangre con resultado mortal. Por otro lado, los delitos graves son los que se cometen contra el emperador, altos cargos imperiales como el campeón Esmeralda, cualquier otro campeón como el de Jade, el de Rubí, el de Amatista, el de Topacio, las familias imperiales o a los daimios de los clanes mayores o menores. Las formas de condena a estos delitos pueden ir desde el seppuku ordenado a otras formas más creativas, o algo incluso peor, como presentar disculpas en público y reconocer los crímenes que se han cometido. Curiosamente, el sistema legal hace que lo que más en consideración se tome en el caso de los juicios y las investigaciones sean los testimonios, sobre todo entre la casta samurái, puesto que todo lo que dice el samurái es o debe ser verdad. A esto se contrapone el método Kitsuki, una forma de entender las investigaciones que tiene más que ver con recoger pruebas y sacar deducciones lógicas, haciendo valer después dichas pruebas ante un juez o mediante sus informes a sus superiores, que en fiarse de esos testimonios. Esto les ha hecho a acreedores a herir muchas susceptibilidades, sobre todo al dejar de lado esos testimonios, puesto que no siempre los encuentran como fiables. De hecho, una consideración que tiene la justicia en Rokugan es que todo testimonio es fiable si proviene de un samurái o, en cualquier otro caso, de alguien torturado, puesto que los testimonios se ratifican mediante tortura. Hay algunos crímenes que destacan en esta sociedad en función de quién lo comete. La conducta deshonrosa, por ejemplo, atañe mucho a los samurái, en tanto que la corrección y la conducta honorable se les exige desde que amanece hasta que anochece. La cosa cambia cuando el samurái tiene un exabrupto y se comporta como un perfecto digamos que se ve afectado por el alcohol. Las autoridades, que además no tienen armamento como el de un samurái, que incluso bebido puede portar su katana y usarla, tienen que reaccionar. Estas fuerzas de alguaciles van armados con armas que les permiten soslayar este aspecto, es decir, les permite desarmarlo, con el uso de armas como el sai o los jite. No tocarán la espada del samurái para no deshonrarlo, pero evitarán que haga daños a otros. Si el samurái atacara a los alguaciles, puede enfrentarse a una condena de exilio en caso de que su crimen vaya a más. También puede enfrentarse a ser degradado por algún superior que le afee la conducta de esta manera, sobre todo si ha sido grave. En el caso de que sea un plebeyo quien cometa este delito, su castigo siempre será mayor. Además del exilio, se le puede encerrar o se le puede condenar a llevar una temporada en las muñecas esposadas frente al pecho, o incluso azotes en público, o las minas. La corrupción es vista como un crimen premeditado y altamente deshonroso que va en contra del bushido y de la honestidad que éste proclama. El vicio y la corrupción pueden tentar a cualquier tipo de samurái, desde luego, pero depende de él no caer en ello. La posición de un samurái le da poder sobre los plebeyos y mercaderes, y esto puede hacer que cometa ciertos delitos como extorsión o desvío de impuestos, etc. Un samurái culpable de robo puede elegir entre seppuku y darse así una muerte honorable, mientras que los plebeyos culpables o cómplices
formando parte de una red criminal con el samurái, y que sean culpables de la misma corrupción o de robo, son castigados conjuntamente con toda su familia. En los casos de violencia, los samuráis intentarán ser reducidos por los magistrados y puestos bajo arresto domiciliario. Se les carga el pago de los destrozos causados, además de prohibírsele volver al lugar del altercado. Aquí entra también el caso de los duelos no autorizados. Si no muere nadie, se solventa con arresto domiciliario, mientras que si uno de ellos fallece, entonces al arresto domiciliario tendrá que sumársele la compensación a la familia del fallecido. Claro que todo ello puede verse agravado o atemperado en función del estatus y las conexiones cortesanas y políticas que tenga. Esto es como todo, el hijo de papá es el hijo de papá. Un daimyo comprensivo que entienda la situación puede incluso trasladar al duelista lejos del área de influencia o de una corte y calmar así la situación. Por último, agregar que en el caso de estas condenas suelen variar un poco en función de las tradiciones de cada clan. Los unicornios son tomados por salvajes por su tendencia al descuartizamiento con caballos, pero bueno, yo los tomo por más civilizados y creativos. La traición es quizás uno de los peores crímenes, puesto que atenta contra el orden celestial determinado por los kami y el emperador. Traicionar al gobierno imperial, pactar con las tierras sombrías, romper las leyes imperiales de protección que prohíben la pimienta gaijin y otras tecnologías, o la blasfemia, son motivo de pena capital. Los traidores atrapados son tratados con la máxima y dolorosa dureza, y los métodos de ejecución son brutales, desde ser quemados a hervidos vivos, crucificados o cortados por la mitad. La cabeza siempre será mostrada públicamente. Las penas se extienden a todo el que tuvo contacto con el culpable, desde la familia a los socios e incluso los vecinos. En fin, los temas legales me son a veces aburridos, pero descubrir cómo una sociedad se articula de forma tan diferente es como poco estimulante. Cuando portas una katana, todo cambia, al parecer, y hasta yo me he dado cuenta de eso. Que la katana pesa, pero más todavía es su responsabilidad. Espero que la llegada de esta misiva os encuentre bien y bla 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 bla. Atentamente y a sus pies, como siempre, el Gaijin en Rokugan. Y hasta aquí el programa de hoy en el Gaijin en Rokugan. Ya sé que lo entrego tarde, pero cosas, vida, esas cosas. Ha sido un pequeño programa sobre las magistraturas y la ley del imperio. Espero que al menos os haya resultado interesante. Para mí lo es, y mucho, porque llevo adelante varias partidas donde los jugadores son magistrados y eso me da pie a poder hacer investigaciones y cosas que les permitan moverse con más libertad por todo el imperio. No solo la amenaza de las tierras sombrías o las cortes y estas cosas. La magistratura es un tema que siempre me ha gustado mucho a nivel Rokugan. En esta ocasión, el contenido ha sido sacado del Imperio Esmeralda, una guía de Rokugan, de tercera edición y la versión de quinta edición también, donde lo comprimen un poquito más. La música de fondo proviene de yamendo.com y si queréis saber algo en concreto sobre Rokugan, como sugerencia para próximos programas, pues solo tenéis que ponérmelo en los comentarios. Yo voy a seguir intentando alternar un programa de trasfondo con otro de los clanes, hasta que se me agoten los clanes, aunque están los clanes menores, y también iré intercalando algún que otro relato, que ya hay alguno de vosotros que me ha felicitado y que le ha gustado el relato, así que también iré componiendo alguno de vez en cuando. Llegamos a la recomendación de hoy, que va a ser para las nuevas aventuras de Hanshichi. Historias detectivescas en el Japón del periodo Edo, entre 1840 y 1860. Son historias ligeras, fáciles de leer y muy, muy entretenidas. Es la segunda entrega, recomiendo la primera, claro, pero yo es que lo descubrí con este y me gustó.
Las investigaciones nos muestran un Japón pues con tantas sombras como luces, no lo idealiza en absoluto. Y tiene esa poesía propia de los japoneses, ya lo veréis, como lo de las batallas, de las mariposas y estas cosas. Es cierto que algunas soluciones de los casos pueden ser poco claras para nosotros, porque Okamoto Kido, que es el escritor, se vale de su profundo conocimiento de la imaginería y lo popular de Japón para desentrañar los casos, pero siempre se adhiere al whodunit, el quién lo hizo. Está editado en España por Quaterni, que ofrece un catálogo con muchísima literatura oriental. Tengo varios libros suyos y se mueven mucho en torno a esos lares de la literatura japonesa y demás. Es muy interesante, echarle un ojo a su catálogo, que a quien le guste la literatura de este tipo. De hecho, la trilogía de Musashi, por ejemplo, también está editada en España por Quaterni. Y nada, poco más. Un saludo a todos y nos vemos dentro de 15 días más o menos. Mientras, podéis disfrutar el podcast sobre Vampiro la Mascarada que llevo en este mismo canal, en el otro podcast, El Grimorio de Fronsac. Dicho esto, nos vemos aquí, en La Frecuencia.